gobernadores y que indudablemente afectaría el proceso electoral el próximo año? Ese es un proceso que se viene evaluando en una propuesta que se da mucho antes del proceso electoral que vivió Colombia con la presidencia de la República. Creo que es un debate que todavía tiene mucha tela por cortar. Recordemos que cuando es una reforma a la Constitución no son 4 sino 8 debates que se realizan tanto en la comisión primera de Senado y Cámara como en las plenarias. En el tema de la prolongación de periodos, a mí me parece que las reglas deben ser exactas y cuando uno es elegido para un periodo debe conservar ese tiempo. Ya la otra pregunta es cuándo se genera la igualdad entre los periodos de las elecciones locales y nacionales. Y lo que propone esta reforma del gobierno de Juan Manuel Santos es que esa igualdad de tiempos, de espacio, de momentos justos es en el 2018. Por eso buscan alargar el periodo que va del 31 de diciembre del 2015, que vaya hasta el 2018 para igualarse en las nuevas elecciones presidenciales. Es una propuesta, tendrá que estudiarla el Congreso de manera muy tranquila, muy seria. Ya conocemos pues que se realizó el primer debate en la Cámara Alta y que se dio visto bueno en muchos puntos. Hay que esperar a ver qué pasa en unos puntos que coincide prácticamente todo el análisis político y en otros como esa extensión de periodos que no lo hace. Me parece que la reelección presidencial, yo he insistido que es nefasta para el país a pesar que en el Centro Democrático se tiene otro concepto, pero creo que cuando todo el Estado gira en el poder presidencial para una elección se pierde el rumbo y el objetivo. Y también creo que en el tema de la circunscripción nacional para el Senado también hay un acuerdo tácito en el tema. Esperemos en de la prolongación de periodos a gobernadores y alcaldes que ocurre. Precandidato a la gobernación de Antioquia, Andrés Guerra. Aquí digamos que ya lo que el gobierno descarta de tajo es obviamente la ampliación de periodo, porque constitucionalmente aseguran que no se puede, por lo que fueron elegidos para 4 años y no para 6 años y medio, que sería en realidad la prolongación de ese periodo. Y ya la propuesta que finalmente, o que parece va a ser aprobada, que tengan la posibilidad de reelegirse y que quienes aspiren, por ejemplo como usted que quiera aspirar, sería para un periodo de 2 años y medio. En ese sentido, ¿usted se guardaría para unas elecciones del año 2018 o seguiría la misma aspiración, así sea para un periodo más corto de 2 años y piquito? Cristian, muy buenos días, un abrazo especial, muy buena pregunta. Yo creo que cuando uno inspira un proceso político es muy importante ser coherente de principio a fin y lo hemos tratado de sembrar. Esta es una tarea que comenzó prácticamente desde el mismo día que renunciamos a la Asamblea Departamental, que fue el 24 de junio, y no estábamos pensando si el tiempo fuera de 4 años o de 2 años y medio. Yo considero que el tiempo pasa a un segundo plano. Hay que reinventar la relación de la política, sobre todo entre elector y elegido, hoy llena de desconfianza, desgarrada la política, y lo que hemos venido haciendo por todo el departamento es tratar de una manera propositiva, seria, contundente, de volver a acercar esa relación de confianza entre un candidato a la gobernación y sus regiones. Por eso nosotros estaremos, y como se los decía en una entrevista anterior hace por ahí unos 2 meses, vamos hasta el final, independiente del tiempo. Estamos convencidos que como generación le tenemos que proponer a Antioquia una posición seria, propositiva,
y que si el tiempo o el Congreso de la República define que el próximo periodo es de 2 años y medio igual, tendremos que presentarle a Antioquia una propuesta que pueda ser ejecutada en esos 2 años y medio, y más que no asistir o insistir en una campaña, sería reevaluar entonces los procesos al interior de nuestra gobernación. Don Andrés, yo creo que el tiempo es el peor enemigo de estas intenciones en lo que se ha llamado el equilibrio de poderes en estas reformas. Me parece que aunque todos analizamos, consultamos, hasta con mismos senadores de la Comisión Primera, al término de todos los análisis siempre llegamos a lo mismo. ¿Será que el tiempo nos alcanza? Luis Fernando, no creo que el tiempo alcance. Como hablábamos ahora, son 8 debates. Hay que contarle a los antioqueños que cuando es una reforma constitucional, de la Constitución última que tenemos, que es del 91, entonces se tienen que realizar 8 debates entre plenarias y comisiones. Ahora el Congreso trabaja en línea directa, mes de septiembre ya se acabó, tienen octubre, noviembre y mediados de diciembre, o sea, tienen prácticamente 2 meses y medio, y reaparecen en marzo, ya para definir 2015, y tendrán también 3 meses que son marzo, mediados, que es el 20, que llaman a plenaria y a Congreso. Significa que el 20 de marzo regresarían y estarían abril, mayo, junio y julio, serían 4 meses, porque van hasta el 20 de julio. Entonces, el Congreso, como muchos dicen, que tiene 10 meses para definir esta reforma política, terminan siendo 6 meses, y en esos 6 meses, como está hoy polarizado el Congreso de la República, va a ser muy difícil que esa reforma pueda dar su visto bueno para mediados de julio del año próximo. Para finalizar, don Andrés Guerra, ¿cómo están las cosas desde el punto de vista de candidaturas al interior del Centro Democrático hoy en Antioquia? Ya se pusieron de acuerdo de que no hay candidatos oficiales todavía, que hay esas aspiraciones que tienen que llegar a consolidar caminos después de que se pueda determinar cuál va a ser el mecanismo interno para escogerlos. Sí, Luis Fernando, siempre he insistido que creo y considero y sigo convencido que tenemos que estar apegados a un estatuto, que ese estatuto definirá cómo serán las maneras, las formas, el ejercicio de definir tanto candidatos a la gobernación, a las alcaldías, a los consejos, a la asamblea y a la JAL. Pero considero que es muy importante primero poner el nombre adelante, que antes estar esperando el cálculo de si hay oportunidad o no hay oportunidad de hacerlo. Para resumirte la respuesta, hay 3 candidatos ya en la palestra a la gobernación por el Centro Democrático, que es Fernando Correa, Liliana Rendón y Andrés Guerra. Como lo he venido diciendo en todos los municipios, a Fernando y a Liliana el mayor de los éxitos en su ejercicio democrático que estamos realizando, y a la alcaldía de Medellín pues conocemos que es la posición de Federico Gutiérrez y de Juan Carlos Vélez. Ya la dinámica interior invita primero a no desgarrar la política como se viene haciendo, segundo a ser propositivos y a no estar hablando de los propios compañeros que son del mismo partido, y eso es lo que hemos hecho en Sembremos una Gobernación. Hemos recorrido ya 32 municipios, estamos haciendo la propuesta seria, clara, y estamos escuchando también a las comunidades. Ya llevamos el primer seminario en el occidente con los 19 municipios y ahora venimos al área metropolitana, vamos al oriente, al norte y terminamos en suroeste este año. Entonces estamos claros, esperemos a ver qué se define en octubre, que es la fecha límite para definir los estatutos. Yo tengo muy claro que, como se los decía anteriormente, voy hasta el final. Esa es una decisión ya, una convicción, y aceptaré, como lo dije en Santuario en la reunión con el presidente Uribe y con todos los congresistas y los 23 municipios del Oriente, la decisión que se tome al interior en una consulta interna o consulta abierta. A mí siempre me ha gustado, me ha seducido el tema de la consulta abierta. Creo que es participación para las bases, creo que
el dedo, se cierra una puerta que es lamentable en la historia de Colombia y que muchos al interior del Centro Democrático la criticaban en Bernardo Guerra, y hoy caminan nuevamente en esas líneas y en esos senderos. Todo el respeto por el bien de esos escenarios democráticos en Antioquia. Hay que ponerle mucho cuidado al mecanismo que se escoja, porque ese mal ejemplo que quedó después de la elección de candidato a la presidencia, de la convención del Centro Democrático, sí, en la que eligieron qué susto, a Zuluaga, y eso fractura el partido, además. Qué susto con esas prácticas poco claras, así que en esta ojalá tengan la responsabilidad de hacer las cosas bien equilibradas. Andrés Guerra nos decía que para alcaldía solamente está ya el nombre de Juan Carlos Vélez. Juan Carlos y Federico. Federico, claro, ya manifestó que sí, porque siempre que lo hemos entrevistado él ha dicho que es amigo del presidente Uribe, pero y que no descarta las firmas, que él busca seducir al ciudadano y no al partido. Es que el tema para Federico es muy difícil. Yo me sentaba a hablar con él y me decía: Andrés, yo ya fui candidato, yo he soportado durante 4 años muchas llamadas de la presidencia del doctor Juan Manuel Santos, entre ellas le ofrecieron la dirección del INVIAS a nivel nacional, que hay que decir que es más que ser un ministro de infraestructura, porque el INVIAS es donde se ejecuta y tiene el recurso. Simplemente el Ministerio de Infraestructura es el que hace la política pública sobre infraestructura. Y Federico me decía: hombre, yo he asumido también costos. Durante 4 años prácticamente no estaba en el sector oficial para poder mantener una postura al lado del uribismo y al lado del Centro Democrático. Federico al interior del Centro Democrático tiene personas que lo aprecian mucho, en el caso mío, y también tiene personas que, como nos pasa a todos, que tienen una gran diferencia con él en la concepción y en la percepción de hacer la política. Pero yo también le decía a Federico que había que estar al interior de los partidos para tomar esas decisiones, pero el momento de Federico es muy difícil porque ya fue candidato y lo que está esperando él es volver a ser candidato, y al aceptar entrar al Centro Democrático, a estar en una consulta, entonces caemos en el tema y en la pregunta de Luis Fernando de que no vuelva a ocurrir lo que ocurrió ya para las presidenciales, y Federico pasa de ser candidato a ser precandidato, ya cuando fue candidato a la alcaldía con más de 123.000 votos. Es un tema difícil. Juan Carlos está en todo su derecho también, válido, un hombre que defendió en un Senado prácticamente solitario la postura de Álvaro Uribe, un hombre que por mantenerse en el Centro Democrático no puede volver a ser reelegido en el Senado, un hombre que tiene muy claro que es la ciudad de Medellín. Y en el tema de la gobernación, pues conocemos todos la historia política de Liliana Rendón, su capacidad, su sacrificio como concejal, como representante de la Cámara, como senadora, renuncia antes de terminar el periodo, está en toda su validez de ser candidata. Fernando Correa, un hombre que viene del sector privado, y también Andrés Guerra, que renuncia a la Asamblea buscando un espacio para una generación y de sembrar una gobernación. Entonces, en esos espacios esperemos que el proceso se dé. Con lo que a mí respecta, estaré enviando una carta a los congresistas, al doctor Oscar Iván Zuluaga, al doctor Álvaro Uribe, en la cual seguiré insistiendo que los mecanismos deben ser abiertos, que esta construcción del Centro Democrático es totalmente contraria a la construcción de los demás partidos en la mecánica, porque si ustedes observan, todos los partidos han nacido desde lo local a lo nacional. El Centro Democrático fue al revés, nace de lo nacional, de unas elecciones al Congreso, de Senado y Cámara, de las presidenciales, y van a pasar a lo local. Y como le hemos insistido, lo local es una elección totalmente diferente a la nacional. Ahora se van a ver las fuerzas municipales dirigidas por los mismos alcaldes tratando de conservar sus posiciones políticas, y el Centro Democrático tendrá que entrar a esas elecciones locales muy fortificado, muy serio, sumando fuerzas y no en la individualidad que hemos tenido tanto a las elecciones presidenciales como al Congreso. Don Andrés Guerra, queremos agradecerle por su tiempo, señor, que tenga feliz día y lo estaremos consultando. No, Luis Fernando, un abrazo a ustedes, a Cristian, a la mesa de trabajo, y que tengan un excelente jueves y que hoy gane Nacional en Paraguay. Oiga, bendito. Oiga, le voy a decir una cosa, lo invito a que se lea el artículo de la revista virtual Quién y Qué,
donde habla sobre el monopolio del fútbol colombiano. Qué cosa tan terrible. ¿Ya ¿Cuál revista? ¿Cuál artículo? ¿Quién y qué? La revista virtual. Lo voy a buscar ya mismo. ¿Quién y qué? El monopolio del fútbol colombiano y cómo, dicen en ese artículo, se ha manipulado el fútbol en los últimos años para favorecer un solo equipo. Terrible eso. ¿Y ese equipo es Nacional, Luis Fernando? Le hace el artículo, señor. Muy bien. Feliz Luis Fernando, día. un abrazo. A Cristian, a la mesa de trabajo, un abrazo.